La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Hola, buenos días, les saludo desde Otavalo. Estamos en miércoles y hoy día es para hablar de temas de patrimonio, de cultura, de tradición, de saberes ancestrales. Estos temas que nos interesan a todos nosotros y que nos ayudan a revitalizar, a fortalecer nuestra identidad cultural y como ecuatorianos también, ¿no? Como ciudadanos andinos, como ciudadanos del mundo. Entonces, para esta ocasión vamos a tener de invitado a alguien muy libre, tiene un espíritu libre, es muy dinámico. Aquí en Imbabura es muy conocido porque es pata caliente, así se autodenomina. Es un explorador y fotógrafo, él se llama Robert Gibson. Con él regresamos después de unos segunditos. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos, bienvenidas. Está usted en el programa La Tulpa, aquí en APAC TV. Estamos transmitiendo desde Otavalo, en Imbabura, en Ecuador. Y hoy nos encontramos en la grata compañía de un amigo, un estimado colega también, porque es productor audiovisual, fotógrafo, explorador, un mundo de cosas, ¿no? Sí, sí. Bienvenido, Hola. Robert. ¿Cómo estás? Hola, gracias por permitirme estar aquí en el programa y poder compartir las historias, las vivencias de un montón de cosas. Entonces, sí, me gusta la foto, me gusta cocinar, me gusta pintar, un montón de cosas. Y aparte lo que estábamos conversando de lo de Chasquis Pata Caliente. Sí, me gusta andar bastante, me gusta explorar bastante desde niño. Robert, aquí en Imbabura te conocen mucho por tus famosas postales, fotografías hechas por ti. Contemos a quienes nos están mirando sobre ese trabajo tuyo. Sí, las postales yo inicié ya de ser aproximadamente cerca de 20 años atrás. 20 años. Ya es bastante tiempo, entonces me encantaba viajar y todo esto, ya tenía las fotos, dije, ahora voy a ver si hago postales, ¿no? Y justamente saqué unas postales de lo que es Puruanta. Puruanta saqué de la laguna también de San Pablo, saqué también de un sitio arqueológico. Saqué como 4 diseños diferentes. Dije, bueno, voy a ver qué pasa. Para probar, ¿no? Entonces hice 4,000, un tiraje de 4,000 postales y vendí todo. Digo, está interesante esto, ¿no? Y en esa época también había bastante dinamismo para lo que es las postales. De ahí cogí y saqué 16,000 postales. Pero ya de otros lugares también saqué de Volcán Cayambe, saqué ya de Cuenca, bueno, de algunos lugares diferentes. Y vendí también las 16,000 postales. Y de ahí empecé a sacar más y más y más. Entonces empecé a producir durante años postales. Saqué alrededor de 500,000 de postales que representaban al Ecuador a nivel mundial. Entonces me iba a Cuenca, me iba a Baños, me iba a Quito, me iba a Guayaquil, al Tena, al Puyo, a entregar postales. Entonces empezaba a recorrer. A propósito de entregar las postales, seguías viajando y haciendo seguía más viajando. fotos. Entonces hacía dos cosas exactamente. Entregaba las postales y hacía más fotos. Entonces empecé a tener un archivo, empezó a crecer bastante el archivo, especialmente cuando iba a Baños. Entonces iba a Baños y sacaba bastantes postales del volcán Tungurahua. Y cada vez que me iba a Baños a vender las postales, me quedaba, porque me hacía amigo de la gente, como de lo que hablamos de tu hermana. Entonces yo llegaba y me hacía amigo de las personas con las que vendía las postales. Y después el volcán erupcionando, entonces empecé a tomar un montón de fotos del volcán Tungurahua. Y había inclusive, sí, de la Mama Tungurahua, entonces inclusive había veces que ni siquiera me iba de postales, sino me iba directamente desde Ibarra, me iba al volcán a verle. Y después de muchos años de estar yendo constantemente, tenía ya bastante material recopilado del volcán Tungurahua. Y aparte escribía para una revista también,
Ya. artículos de todo esto, también del volcán, y siempre hacíamos un montón de cosas con ellos. Y a la final se dio un libro. Sin pensar, sacamos un libro justamente, el primer libro de fotografía en la historia del país fue este libro que se hizo sobre el volcán Tungurahua. Entonces, después de años de recopilación, digo, bueno, a la final salió algo interesante, un documento gráfico. ¿Un libro especializado en la Sí, Mama Tungurahua? es un libro que se llama Historias del volcán Tungurahua, de la Mama Tungurahua. Entonces, fue de años de estar de viajes que a veces ni me imaginaba que iba a ser el libro, pero se dio el libro con Trama Ediciones, con Rómulo y con todos ellos, y nos ven un saludo. Hicimos el libro, el primer libro, y es un libro hermoso del volcán Tungurahua de muchos años de viajes. Entonces, llanamente solamente las postales, ¿no? Que también hay que hacer otras fotos. Y bueno, y me iba también al Cotopaxi, al Chimborazo, me fui a Ingapirca, me empecé a ir a Galápagos, bueno, un montón de lugares que ya había ido antes, pero dije, no, ahora voy a ir con más fotos y hacer más cosas. Entonces, a la Diablada Pillareña, como te contaba antes, a un montón de manifestaciones culturales, aquí mismo el Paucarrami, bueno, un montón, es increíble, ¿no? En Esmeraldas, en los manglares, me iba a hacer fotos, después ya hacía fotos ya para el gobierno provincial, hacía fotos para municipios, para el Ministerio de Turismo, entonces me mandaban también a hacer fotos. Yo tenía una lista, por ejemplo, de Esmeraldas, de lugares que tenía que ir, entonces ya me iba a un montón de sitios. Entonces, y ahí lo interesante, por ejemplo, el ceviche de concha. Cuando uno se come un ceviche de concha, se come, pero no sabes la historia detrás, lo difícil que es poder sacar las conchas, porque tienes que meterte a los manglares y en el lodo y sacando, entonces es una labor súper dura. Y poder documentar todo eso me parece súper interesante. Conozco, sí. Es increíble. Entonces ahí en el Carchi también me fui muchas veces al Carchi, también sacamos un libro sobre el Carchi, creo que fue mi segundo libro. Fue justamente con el gobierno provincial. Y así mismo tenía una lista de lugares que ir a conocer, cascadas, sitios arqueológicos, petroglifos, manifestaciones culturales, gastronomía, entonces llegué a conocer. Sitios gastronómicos sí. ancestrales. Sí, también, me iba bastante a sitios ancestrales, especialmente a los petroglifos, a los pucarás, a las tolas. Me iba a todos sus lugares. Y no solo una vez, sino que me fui muchas veces. Y también resultó un libro. Hicimos con Damaris Guerrón. No sé si nos ve también Damaris. Mándale saludos. Sí, hicimos un libro. Mira qué rico la fritarita. Hay unas muestritas de tus fotos y de los sitios donde has estado, ¿no? Bueno, oye, Robert, pero ¿cuándo empieza tu afición por fotografiar todo lo que está a tu alrededor, lo que sucede a tu alrededor? ¿Qué edad tenías? Yo tenía unos 6, 7 años aproximadamente. Y me acuerdo que mi papi vivía en Estados Unidos y él trajo unas cámaras para vender, como unas 5 o 6 cámaras. Yo, de esos tiempos no había como ahora el celular, que todo el mundo tiene acceso al celular y tomar fotos. Pero en esa época no tenía, entonces, trae unas cámaras. Entonces me pongo a ver esto de las cámaras, yo, qué interesante. Y me tomé una foto contra, me acuerdo, un espejo. Y de ahí, con el pasar del tiempo, fui descubriendo también que el poder de la cámara, el poder congelar el tiempo y poder compartirlo para el futuro. No sé si te ha pasado cuando tú ves una foto antigua en blanco y negro de 1800 algo, y como que te transportas a esa época de cómo se visten, cómo eran las cosas, cómo eran las casas, cómo eran los sitios. Entonces es como documentar algo gráfico para el futuro, es como dejar un mensaje para el futuro. Un legado. Un legado. Entonces le vi de esa forma también el poder de compartir mis viajes, porque yo cuando viajo veo un Cotopaxi hermoso, digo, wow. Pero otra cosa es poder tomar una foto y poder compartir, que la gente conozca y valore y vaya a conocer los sitios. Entonces sí, desde chiquito siempre me ha gustado las fotos, pero recién me di cuenta que antes, porque la gente me dice que hago fotografía, pero me di cuenta que antes que hacer las fotos yo ya cocinaba, en cambio. Ah, sí. Antes de los 7 años ya cocinaba. Yo ya cocinaba. Bueno, en Arabia Saudita aprendí a cocinar. Yo llegaba de la escuela y ya tenía que cocinar a los 7 años. ¿Tú viviste allá? Viví cerca de un año en Arabia Saudita. Ya. Y ahí también yo llegaba de la escuela y no vi nada de la casa, entonces yo ya cocinaba. Pero antes de eso me puse a ver también... Un niño muy independiente, ¿no? Sí, y yo viví también una época en el Quinche. Bueno, hasta te contaba dónde no he vivido y lugares que he vivido. En el Quinche. En el Quinche también viví un buen tiempo y ahí tengo una foto que veo que estoy ayudando a moler el maíz para hacer humitas. Y era chiquitito y estoy ahí, me han tomado la foto y digo, ve, antes que tomar fotos me gustaba
cocinar. Y eso hasta ahora me gusta cocinar. Sí, y si nos ponen alguna fotito, una muestra de las cosas deliciosas que prepara Robert. Sí, me encanta cocinar, tengo una pasión por la cocina. Nos comparte fotitos de sus pizzas, de sus salsas de picantes. Sí, del ají, uy, del ají también es una planta. Eres un fan del ají, ¿no? Sí, es una planta medicinal. Es una planta medicinal que te ayuda para muchísimas vitaminas, energetiza el cuerpo. Bueno, eso creo que podría ser un episodio solamente del ají, ¿no? Pero me gusta sembrar ají, me gusta preparar los ajíes. ¿Coleccionas variedades de colecciono ají? También cuando viajo, traigo diferentes clases, me he ido al oriente. Y lo primero que voy al oriente es al mercado. Bueno, el primer lugar que voy a cualquier lugar casi es al mercado. Me encantan los mercados porque ahí tú ves la esencia de la gente, la cultura, su comida, sus tradiciones, los sabores, los olores, el mercado me fascina. Entonces voy a los mercados. La forma de sí, y busco ajíes. Veo los ajicitos, entonces ya me traigo y preparo aquí. Lo mismo en la costa, cuando voy a la costa, recién me fui a Esmeralda a hacer un trabajo de fotos y me fui a buscar ajíes, plantas de ají. Hay unos ají, el ratón que le hice un chiquito. Entonces era busca por las casas, me iba preguntando por la gente, ¿no? Y hasta que encontré y qué rico, un ajicito. Y prepararle bien. ¿Te gusta la comida picante? Me gusta bien picante. No picante, sino bien picante. y Robert, ¿cómo es que, a ver, pasar de una afición de que me gusta hacer fotos, hago fotos, tengo cámara y hago fotos, a pasar a decidir que voy a vivir de la fotografía, me voy a dedicar a la fotografía? ¿Cuándo pasa eso y en qué circunstancias decides eso? Yo tenía un restaurante en Ibarra que se llamaba El Cactus, que era de comida mexicana. ¿Tenías? Entonces, sí, tenía. No. Sí, tenía hace muchos años. Porque tenía como 5 restaurantes creo que he tenido, porque también me gusta la cocina. Pero en esa vez ya, o sea, me iba bien y todo, o sea, me iba súper bien en el restaurante, pero yo quería explorar. O sea, mi espíritu mismo de andar, de compartir. Y ya me compré una nueva cámara, entonces dije, no, ya no quiero cocinar. Dije, ya cociné. Mis amigos, no, ¿cómo vas a cerrar? Te está yendo bien, no seas loco. Y digo, no, pero es más importante hacer lo que el espíritu, lo que uno quiere, lo que ese rato uno desea, porque el tiempo es ilimitado. Tenemos que aprovechar el tiempo, es lo más importante que tienen los humanos, entonces. Ahí está, mira. Sí, ahí cocinando con fuego, ve qué rico. Mira nomás. Entonces, de ahí ya cerré el restaurante y me dediqué a hacer fotos. Y ahí saqué las postales, las 4,000 que te dije al principio. Ahí fue lo que inició lo de las postales. ¿Y cocinas rico? Sí, me gusta cocinar bastante y me gusta innovar y experimentar. Sí, te creo. Sí, ayer hice una pizza. Se ve por lo menos muy sabroso, pero no hemos tenido la suerte de probar una pizzita tuya. Sí, tenemos que hacer. Y justo ayer dije, voy a hacer una masa, porque me gusta hacer mis propias masas. Entonces estaba haciendo una masa fermentada de 2 días. Entonces dije, ayer de noche le cogí y dije, bueno, voy a hacer. Hice una pequeña nomás, solo quería hacer pruebas y todo. Pero me salió ricaza. Robert, y te voy a hacer una pregunta así, indiscretas. ¿Se puede vivir de la fotografía? Sí, ¿Lo has logrado? Sí. ¿Y cómo porque se logra he eso? logrado ya trabajar con gobiernos provinciales, con ministerios de turismos, con universidades, por ejemplo. Entonces ahí logras unos contratos más grandes. Entonces ahí también hice cosas que antes no me gustaba. Me gustaba hacer fotos de la naturaleza, de acampar, de ir a las lagunas. Me dedicaba a esa clase de fotos. Hasta que un día dije, voy a hacer un matrimonio. Me dicen, ¿quieres hacer un matrimonio? Digo, nunca he hecho un matrimonio, dije, no, pero... ¿Fotos de bodas? De bodas. Entonces digo, voy a probar para ver qué tal. Porque no me gustaba, o sea, más naturaleza es lo que más me gustaba. Paisajes. Hasta que hice una vez un matrimonio, digo, qué interesante. Me pagan de una. Aparte, el fotógrafo todo el mundo le quiere, porque todo el mundo quiere la foto, todo el mundo necesita la foto. El más buscado. Sí, y te dan de pastel, comes, bailas, todo. Entonces empecé a hacer algunas bodas, algunos bautizos, empecé a hacer cosas sociales. Entonces mi panorama de ingresos se amplió. Ya no solamente era postales o ciertos trabajos con el Ministerio de Turismo, entonces empecé a hacer otras cosas. Hasta ahora sigo ampliando mis cosas. Y es interesante porque aprendes también nuevas técnicas. Por ejemplo, en fotografía de comida, yo antes casi no hacía fotografía de comida, hacía cosas muy básicas.
Pero ya aprendí, compré libros y empecé a investigar. Entonces lo que uso en fotografía de comida también me sirve para fotografía de matrimonio. O sea, y siempre aprender. Y cuando hice fotografía, astrofotografía. Astrofotografía. Sí. ¿Qué es eso? Eso ¿Cómo es es, eso? astrofotografía es fotografía de las estrellas, Ya. de las constelaciones, de los planetas, de todo eso, que es otro mundo en cambio totalmente diferente. Son otras técnicas para fotografía. Y saqué el primer libro del país de astrofotografía, que nunca se había hecho antes, saqué el primer libro, entonces me dediqué a viajar bastante en la noche. De por sí me gusta la noche, bastante. Eres noctámbulo. Sí, me gusta bastante Te salen la mejor noche. los trabajos durante la noche. Sí. Entonces empecé a investigar, entonces me iba al Cotopaxi en la noche. Bueno, empezó también con el Tungurahua, realmente, porque para hacer fotos del Tungurahua en la noche Hay que ir en la erupcionando, noche. tenía que estar de noche viendo eso. Entonces ahí Claro. tenía que aprender a hacer fotos nocturnas. Entonces ahí aprendí, compré libros, estudié y pues ya me embalé. Me iba ya al Cotopaxi, me iba al Chimborazo, me iba a Suay, me iba al Carchi, empecé a hacer solo fotos en las noches, solo fotos nocturnas y es otro mundo. O sea, es otro mundo totalmente oculto. ¿Eres algo apasionado o no? O sea, ¿te gusta algo o te Y pica algo investigo. y Sí, profundizas y te quedas ahí profundizo hasta que lo te cansas? sé hacer. Y luego empiezas Sí, otra. lo perfecciono y digo, ya sé hacer. Por ejemplo, otra vez estaba estudiando cómo hacer jabones, Ah, que no tiene nada que ver con fotografía. no. Pero empecé a estudiar hacer jabones naturales, con Ya. plantas medicinales. Entonces empecé a hacer las plantas, a coger los aloe vera. Bueno, de tantas plantas que hay y estudié y saqué jabones. Entonces profundicé y hasta perfeccioné y hasta estaba vendiendo los jabones. Todo lo que una profesión que te dé plata es bueno. Y empecé a estudiar. No está por demás, ¿no? Claro, y era un jabón cuantos biodegradable. dólares Buenísimo, o sea, era como ahorita don el chamán, o sea, tú te limpiabas con este jabón, con plantas que tú mismo hiciste. O sea, es Como- otro poder, y tiene usas otra con energía. confianza, ¿no? Claro, y qué rico bañarse con jabones. Con gusto te bañas. Claro, y hice unas fotos lindísimas, la gente veía las fotos y dice, qué linda, véndeme. Ay, bueno. Entonces tengo más de 1000 profesiones, creo, diferentes. He trabajado en camales, despostando vacas, también en fábricas de embutidos. He trabajado de Uber, manejando. El otro día he hecho tantas cosas que me puse a anotar y tengo ya como 2 hojas llenas ya de oficios, profesiones de- pero todos me han dado plata. Todos, entonces cuando algo te da plata es un oficio, es una Me profesión. acabas de decir que trabajaste despostando reses. Sí, ¿Y cómo es que Robert Gibson, amante de la naturaleza, Sí. cómo es que... sí, eso fue hace bastantes años atrás. Trabajé en ¿Cómo una fábrica de lograste embutidos. eso? Fue en la vida a veces ya por caminos que no se sabe. ¿Qué edad tenías? Y unos ¿Muy 18. jovencito? unos 18 años tenía más o menos, 17, 18, Empezando por a ahí caminar 19. en la vida. Sí, entonces Oh. había un trabajo despostando ganado y lo hice un Eso tiempo. debe ser muy duro, me imagino. Sí, entonces colgábamos a la vaca, la abríamos y sacábamos todas las tripas y la sangre, todas esas cosas. Entonces, esa es una profesión, o sea, profesor de inglés. Tendría que haber traído mi Profesor de cuaderno inglés para también. Sí, pues era que nos escritor. traía las... Un montón de cosas he hecho, bastantes. Y me acuerdo de mi vida, va a ser bien interesante. Hay mucha gente que sale de la universidad y dice, voy a ser doctor y toda la vida doctor. Yo he tenido más de 100 profesiones diferentes, en cambio, entonces... Ajá, y en cada profesión conoces diferentes personas. Sí, y en diferentes lugares, diferentes diferentes países. lugares. En Estados Unidos también he viajado mucho, he trabajado también allá. Viví en una furgoneta en California. Ya. Entonces pasaba por Los Ángeles, todos esos lugares también viví medio año por allá, entregando guías telefónicas en cambio. ¿Le O sea, has hecho de totalmente Mindalay diferentes. alguna vez? Bueno, el Mindalay, los postales mismos como un Mindalay, de estar, Pero de estar digamos que viajando. el clásico Mindalay con artesanías. ¿Lo has intentado? Sí, hacía unas manillas, hacía manillas de cuero y cosas así, y también aprendí a tejer. Y hacía esos manillas tejidas. Ya. Estudié algunas técnicas y podía hacer ya B y hacía de algunas otras formas y también vendía. Ya. Desde niño siempre me ha gustado cómo trabajar y investigar. No puedes estar quieto. No puedo estar. Mi cuerpo y mi así mente estoy siempre está produciendo, me gusta estar haciendo cosas. De niño vendía galletas de avena. También a los 2 años ya vendía galletitas de avena. Hacía para mí, la gente probaba y, bueno, véndeme, bueno.
Ahora, de todo ese panorama de opciones que has tenido, de caminos que has cogido en tu vida, y has hecho registros fotográficos de todos esos caminos, ¿no? ¿Qué tipo de fotografía, o no sé si se dice el género fotográfico, te gusta? ¿Qué es lo que te gusta más? Sé que lo que más salía en el mercado como fotografía eran los paisajes, pero no sé si eso es lo que más te gustaba. Sabes que sí, me gustaba eso y después aprendí a hacer otras técnicas de fotos. O sea, yo soy una persona que me gusta aprender constantemente. Entonces yo cuando ya aprendo a hacer algo, busco otra cosa nueva que aprender. Y sí, también tengo un lema de que no hace falta que te enseñen para uno mismo aprender. Porque hay mucha gente que quiere que le enseñen. En cambio, yo soy diferente. A mí me gusta investigar. Me gusta ser curioso. Entonces, no, que no hay esto. No, es que no, busca. El que busca encuentra. O veo una loma también de lejos, un lugar, una loma, digo, ¿qué hay allá atrás? Y me voy y camino para allá en cambio. Por eso mido Piñán solito. Algunas veces mido Puruanta, algunas veces mido un montón de lagunas solo. Al Cubiche mido dormir solito, si te contara, a los Ilinizas, en la playa, en el Chota mido dormir solito, un montón de lugares. Veo algún lugar y coge, me voy y tengo siempre de ver qué hay más allá y compartirlo. Yo creo que lo bonito es compartir, por eso creo que hago las fotos, porque puedo compartir. Y no me gustaba antes salir en fotos. ¿No te gustaba? No me gustaba a mí nunca salir en fotos ni en videos. Me gustaba hacerlo, pero no me gustaba a mí salir. Y estos últimos tiempos cambio. Después, he sido otra cosa diferente. vamos a hacer una pausa para empezar a contarles. Perdón, me están diciendo que hay comentarios de gente que quiere hacer preguntas, que quieren mandar saludos. Revisemos eso y luego vamos a una pausa y luego vamos a comentarles las novedades con Robert Jackson aquí en APAC TV. Tenemos unas sorpresitas, ¿no? A ver, veamos los mensajes, por favor. Dice María Terán, ¿cuáles son las fotografías más raras que ha tomado? Las fotografías, a ver. Javier Escobar dice, un gusto saludar al artista. ¿Le gustaría fotografía a la Tierra desde un cohete? Claro. Wow. Claro, ¿cómo no? De las fotos raras que he hecho, creo que de los meteoritos. Meteoritos. Hice bastantes fotos de meteoritos de cuando entran al cielo. Justo uno de mis libros sale en eso. Y es difícil poder atinar. Entonces tienes que disparar un montón de fotos en una de esas fotos. Pero bueno, también hay un calendario de cuando sabes que va a haber unas ciertas lluvias de meteoritos y todo eso. Entonces ya como que te preparas de cierta forma, pero eso es de las cosas más raras que he tomado. A ver, y es difícil de captar justo. Sí, es difícil, ¿no? de captar. De ovnis he visto aquí en Mojanda. Eso te iba a preguntar. Sí, he visto Mojanda has visto ovnis. ¿Y cómo sabes que son ovnis? ¿Qué de particular yo vi una puerta ahí como una cosa muy extraña. Y justo yo vivía aquí en Otavalo cuando pasó eso. Yo tenía un restaurante aquí en Otavalo que se llamaba El Puyurco, que como montaña de neblina de cierta forma, ¿no? Y me acuerdo que cerraba el negocio tipo 11 de la noche, trabajar todo el día en el restaurante. Me gustaba salir de noche a hacer fotos y me gustaba ir a Mojanda solito. Entonces esa noche me fui a las 4 o 3 de la mañana a Mojanda a pasar ahí de noche haciendo las fotos. Y el otro día ya amanece y todo, y había una gente en una carpa que estaban acampando y sale y ha sido un amigo. Nos pusimos a conversar y había una señora que vendía papas y esas cosas y ella llegó también de mañana ya a poner su puesto. Y en el Llanaurco, en la parte de lo que es Mojanda, porque aquí está el Fuya Fuya y el Llanaurco está acá, empieza una luz súper brillante, pero ya en el día. Pero en la parte escarpada del Llanaurco, empieza una luz, pero súper brillante, como con un espejo. No sé si te han visto, has visto de lejos que estás con un espejo y brilla. Y en esa parte no es el camino de carros, sino es una parte más arriba, entonces. Y se quedó prendido como una media hora. Y no solo lo vio, sino también la otra gente. Y regresé después de años porque me fui a hacer una investigación de los remaches, de la fritada humana. No sé si has escuchado esa historia. Y recién hice una investigación sobre esto, entonces me fui otra vez a Mojanda. Y me conversé con un chico que estaba ahí y él también empezó a hablar de los ovnis. Y él me dice, claro, ahí en el Llanaurco sabe brillar, dice. Es como que brilla, dice, es como que se abre un portal o algo y brilla una cosa. Y dice, pero en la parte acá también se les ve, pero ahí se mueven, dice. Ahí como que se les ve moviendo, pero en cambio en el Llanaurco
Entonces ahí me digo, claro, no es que no somos los únicos y es algo. De ahí sí he visto algunas veces en el Imbabura también. He visto ¿Cómo algunas fue en el como Imbabura? ¿Cómo luces. viste? Yo estaba en la parte de La Esperanza, Ya, en la parte de de atrás. Ibarra para La Esperanza, para allá, en un terreno atrás de los militares, en un terreno gigante. Entonces estábamos con unos amigos y vi una luz, porque yo como hago fotos nocturnas sé distinguir pues realmente qué cosas son y qué cosas no son naturales, por lo que investigué bastante. Claro. Y le digo a mi amigo, esa luz no es normal, le digo, porque yo he hecho fotos y eso no. Y era una luz estática nomás, pero se titileaba. Ya. Digo, los satélites cuando pasan, se les ve pasando. Entonces En ya, línea recta. sí, ya les cachas, ya como esto. Entonces ya en vez de estudiar todo esto, ya como que vas entendiendo. Y se quedaba y probemos media hora de conversar y ¡pac! Se empieza a mover y se va. Ya ves, le digo, sí, eso ha sido algo. Y el amigo se va y vienen otros amigos en cambio. Y éramos ahí mismo y ahí en cambio vimos otra cosa que yo nunca he visto, por más que he hecho fotos nocturnas durante años. Ahí en cambio sí vi encima del volcán Imbabura que baja una esfera así anaranjada, encima del cráter y se va como hacia el Cubilche. Ya. Y yo me quedé, digo, wow, digo, ¿cuántos años haciendo fotos y nunca había visto eso? Y eso que hago fotos nocturnas, o sea, tengo muchas más probabilidades de ver algo así que el resto de personas, Claro. por lo que ando en eso, pero nunca había visto. ¿Y le pudiste fotografiar? Estaba con mi cámara, pero ya se fue la batería, Oh. porque estaba haciendo fotos antes mismo, entonces yo estaba haciendo fotos del paisaje más que nada. Bien. Y después de un rato, ¡pah! Sale otro, o sea, salieron tres por encima del cráter del Imbabura, más arriba, así anaranjados, y estábamos yo con otro, también vieron las otras personas. Y se fueron hacia el Cubilche. Entonces, raras veces sí he visto ciertas cosas. La otra vez también vimos por el Cucho de Torres, que es a un lado de San Eduardo, antes de Angochagua y antes de esa parte de por por allá. Angochagua, Ahí por también ahí. vimos por Cucho de Torres, también un objeto, pero bien bajo en cambio. Era como a nivel de suelo que pasaba así una cosa blanca así. Y yo no lo vi, mis amigos lo vieron primero, porque yo estaba haciendo otras cosas y ellos me dicen, ve, ve, ve. Entonces sí se ve cosas así medias. ¿Cuántas cosas Medias extrañas extrañas, ahí sí. que no conocemos, Sí, no cosas sabemos el extrañas, pero origen, es bonito, sí, es chévere como percibir. Ajá. Bueno, vamos a terminar esta primera parte de nuestro diálogo con Robert. Vamos a ir a una pequeña pausa. A quienes nos están mirando les agradecemos por acompañarnos. Déjennos sus comentarios, déjennos sus preguntas, manden saludos. Y si es que les está gustando lo que están escuchando, lo que están conociendo con Robert, déjennos también su like, ¿no es cierto? Eso nos ayuda mucho a nosotros. Y compartan esta señal para que más personas puedan conocer y también nos dejen su like, así nos ayudan. Bueno, regresamos en un ratito. Desde hace 6 años ya estoy elaborando como es crema medicinales de plantas frescas, también haciendo jabones y champú. Que anteriormente sanábamos con hierbas naturales, medicinales, y yo vuelvo a retomar para rescatar mi tradición, mi cultura también. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapopaichilla. Conviva con las montañas, la tierra y la cultura. En Sumac Taripana, a los pies del Cotacachi, se aspira la fuerza y frescura del campo. Alojamiento turístico y comunitario. Actividades agrícolas, gastronomía tradicional, caminatas en el lago Cuicocha, visita a las alpacas, música y danza.
turismo comunitario y de convivencia Sumak Taripana. Sumak Taripana. Frutos silvestres, cereales, legumbres, tubérculos, productos del campo sanos y nutritivos. Venga a probar nuestro arte culinario andino. Desayunos picnic, menús especiales, menús de degustación, cenas románticas, café bar. Además, caminatas, camping, ciclismo, escala al Taita Imbabura. Centro Pata, cocina novoandina, identidad gastronómica. Ya estamos de vuelta con Robert Gibson, el pata caliente imbabureño. Sí. Eres de Ibarra, ¿no es cierto? No. ¿No eres de Ibarra? No. Y ayer, Bueno, dime. Bueno, es controversial porque yo creo que soy de donde voy. No. Entonces, de una forma sí soy de Ibarra, ¿cierto? Porque he vivido ahí, pero no nací en Ibarra. ¿Y dónde más te has quedado en Ibarra, no es Sí, cierto? sí, En es que Caranqui Ibarra tiene esa específicamente. cosa de que dicen ciudad a la que siempre se vuelve. Ah. Entonces yo creo que caí en esa, en esa, no es maldición, pero en ese dicho. Ah, ya. Me gusta Ibarra por su clima. Es una ciudad, el clima me encanta. La ubicación geográfica es increíble. Si quieres frío, te vas aquí al Cayambe, a la nieve. Cerquita. Es cerquita, aquí está Colombia, está cerquita, aquí está Quito, está cerca el Chota, que es una maravilla, el desierto, está cerquita la playa, también está cerquita. A Entonces, 4 horitas. la ubicación es, la gente también es súper chévere, entonces sí me gusta Ibarra. Otavalo me encanta, más que Ibarra exclusivamente, me gusta más Otavalo. Sí, Otavalo me gusta más. Y te faltó decir de Ibarra que si quieres pescadito fresco y quieres comerte, vas ahí a Yaguarcocha. Ah, Yaguarcocha. nomás, Sí, también hay buena gastronomía, las empanadas, los helados. Ayer estuve donde hacen los helados de paila. Y yo he hecho también, soy amigo de los que ¿También? hacen y me he puesto a estar haciendo y preguntar. También me gusta interactuar. Siempre que voy a algún lugar trato de interactuar y preguntar y hacer las cosas. Entonces, me fui a hacer fotos porque tengo unos clientes de ahí de Macaros, no sé si nos están viendo. Ese don que tiene Robert es envidiable porque les cuento, ¿no? Nosotros somos realizadores, somos productores audiovisuales y siempre andamos buscando historias, ¿no? Para producir nuestros reportajes, nuestros documentales. Y a veces nos encontramos con personas que no quieren ser fotografiadas, que no quieren hablar en cámara, que no quieren que les graben. Y son un mundo de conocimientos, de sabidurías que da pena no grabar porque se va a perder, ese conocimiento se va a perder. Pero acá Robert nos contaba en la pausa que acabamos de hacer que a él no le pasa. ¿Cuál es tu secreto para que la gente acceda, confíe, ¿no es cierto? Confíe y te dé las entrevistas que tú quieres. Sí, yo tengo esa facilidad y podíamos hablar mucho sobre eso. Por ejemplo, también el cementerio de Tulcán, que empezó la Sal Franco y todo eso. El que empezó tuvo 6 hijos, de los cuales solo uno siguió la tradición. Y me fui a hacer fotos y cuando llegué estaba él justamente ahí, cortando los cipreses. No sé si conoces tú el cementerio de Tulcán. Claro. Y poder estar con el maestro ahí ese rato. El diseñador, el maestro jardinero. Increíble. Entonces estuve con Benigno, se llama él. Y viendo cómo corta, y él me contó toda la historia y me lleva a su casa, ¿no? Es como que Van Gogh te dijera, vamos a mi casa después de pintar. Y he tenido la oportunidad de conocer muchas personas que ya han fallecido y que han dejado su legado.
aquí en Otavalo, a la señora Cabrera, Ujú. con la chicha, ¿no? Tengo muchas personas, el otro día conversando conmigo, justamente sobre este tema, de gente que han dejado su legado. Por ejemplo, aquí en Otavalo, César Vázquez Fuller. No sé si ustedes están aquí en Otavalo, han escuchado a César Vázquez Fuller, que tenía el museo, tuve el gusto de conocerle. El cementerio de que te decía en Tulcán, él también falleció ya después. Ya falleció. Entonces le documenté en fotos. Entonces ahora hice un video para darle un honor a todas estas personas. Y estamos haciendo el libro sobre los artesanos en San Antonio, de los talleres. Entonces, así mismo entro y conozco los talleres, me hago amigo con la gente. Y también estuve haciendo fotos de unos talleres y recién falleció también una de las personas que le hice las fotos, que va a aparecer en el nuevo libro. Y así tengo de bastantes personas. Se me puse el otro día a ver y digo, mira, todas estas gente que han fallecido ya les he documentado. Y quiero darles su honor y hacer reportajes y pasarles la información para todas estas personas. Entonces, sí me hago amigo, desde chiquito siempre me hago amigo. Voy a Esmeraldas, llego, hola, ¿qué más con la gente? Tú conversas. Claro, llego y me hago, no, hay mucha gente que llega y que son, no sé, medio raros, que sí, como que no. Yo en cambio llego y me hago amigo de la gente. Es mi forma de ser. Ajá. Así soy yo, desde niño soy así. Y entonces me voy a Esmeraldas, me hago amigo de gente Esmeraldas. Me voy al oriente, estoy con los Shuaras. Estoy en Estados Unidos, en Nueva York, y hablando inglés, y estoy como la gente de ahí mismo. Entonces siempre es natural de ser así. Como hablamos de la espumilla, pues llego el otro día a la espumilla, o el ponche, o la fritada, llego y converso. O sea, me pongo a conversar y pregunto cómo hacen las cosas. Tengo curiosidad de ver cómo hacen una estera, cómo hacen la tulpa, cómo hacen una vasija de barro. Esas vasijas de barro que está ahí atrás, también en Tulcán, recién falleció el señor Melo, que también era el duro, que hacía reproducciones hermosas de vasijas antiguas. Y a él también lo conocí, pero yo le pregunto. Entonces, no, hay mucha gente que son fotógrafos o gente turista que llegan, toman la foto y se van. O sea, no saben. Yo, en cambio, soy al revés. Me gusta preguntar, estar ahí. Conocer y me quedo primero. de largo. Conocer al Sí, me ser llego a humano la primero. cultura, me hago amigo y me quedo. Entonces, otro vez he estado por Perú también, por Machu Picchu y todo eso. Y pasábamos por un pueblito de Ollantaytambo. El bus solo pasaba nomás, dejando pasajeros. Y estábamos con amigos y digo, wow, mira, está increíble este lugar. Quedémonos. Y nos bajamos del bus. Y nos quedamos ya en el pueblo a pasar la noche. Y el bus se fue. Y el bus se fue. Y nosotros nos quedamos y andamos por ahí, ya conseguimos donde dormir. Y de noche, o sea, qué increíbles son experiencias, pero tienes que tener siempre la mente abierta y estar dispuesto a irte más allá. Y Un espíritu aventurero también. Porque si no, no va a pasar. Claro. Y si piensas que si esto, que si piensas por eso no hay que ser pesimista, que si no tengo, que si no puedo, que si no que si va a llover, que si esto. Buscas solo excusas en tu vida, nunca vas a lograr hacer cosas. Entonces yo trato de ser lo menos complicado en la vida. Digo, hay una montaña, es que si no hay esto, que si no hay esto, que si no hay... No, vamos caminando, hagámoslo. O por lo menos intentar. Ya. Por lo menos intentar, yo por eso digo en la vida, por lo menos uno tiene que intentar hacer las cosas. Te vaya bien, te vaya mal, no importa, por lo menos lo intentaste, porque después dices, no, ¿por qué no lo hizo? O ya no hay chance, o pasaron los años, pues ya no puedes. Entonces yo siempre trato de intentar, como te digo, me vaya bien, me vaya mal, siempre tratar de hacer algo. Importante mensaje, no quedarse parado. Sí, Hay picado. Intentar, moverse. Sí. Robert, tenemos unos mensajitos que están llegando para ti. Ok. A ver. Se están demorando los Ya. mensajitos, los técnicos. Bueno, ahí están. Ahí está. Dice, José Terán, fotos de momentos que no se vuelvan a repetir. Ninguna foto se vuelve a repetir. Todas son únicas. Todas son únicas. Abraham Velasco, ¿cuántos años llevas haciendo fotografía de paisajes, volcanes y demás? Ay, Yo eso te pregunté chuta. ayer y me dijo, no doy años, Ya no doy es cantidades. bastantes años. Es que si nos da años, le calculan la edad. Dice. Ya fotos, bueno, es bastante tiempo. Javier Escobar dice, ¿le ¿Sí? gustaría ser fotógrafo o doctor en una guerra? Las Doctor, dos, sí. las dos, creo que fotógrafo un poco más fácil. Doctor, no soy muy bueno con la aguja, pero si tuviera que aprender, creo que sí. Sí estoy dispuesto a aprender. Ya.
Bueno, entonces, en el anuncio que hicimos ayer, Robert, decíamos el paisaje, ¿no? Refiriéndonos a Imbabura específicamente, el paisaje y la fotografía de Robert Gibson. Imbabura fue declarada geoparque, ¿no es cierto? Sí. Y tú o sea, no hay lugar que no has visitado, no hay rincón de Imbabura que no conoces, me da la impresión. ¿Qué es lo que... ¿qué nos podrías contar? ¿Qué es lo que te llama más la atención pensando en esto de Geoparque Mundial Imbabura? Sí, yo aparte de la comisión del Geoparque hace muchos tú años, eres. sí, hace muchos años atrás, hasta que antes que sea Geoparque, antes que sea declarado, yo ya estaba con las personas que estaban investigando hace mucho tiempo atrás. Entonces, Imbabura, estamos rodeados de volcanes. Claro. Tenemos muchos volcanes y por eso es lo que es el Geoparque. Agua. Claro, Es la provincia de los lagos. De los lagos y las aguas termales. Tiene mucha, la geografía de Imbabura es increíble. Tienes el Chota, un desierto que me encanta. El Chota, uno de los lugares preferidos también, me fascina. Una horita y media de Otavalo. Sí, y es cerquita. Y es increíble porque tú mismo día que vas al Chota, lo Cuncal, eso del carnaval de Cuangue, el mismo día tú vienes también al Paucarrami y también hay las festividades. Entonces tú puedes ver dos culturas totalmente diferentes en el mismo día. Estás en el Chota, porque eso he hecho para el Ministerio de Turismo. Vamos a primero hacer fotos del Juncal, y ahora vamos a Otavalo, a Peguche, y ves, es un contraste de culturas. Y a la cascada, ¿no? Increíble. Increíble, en cultura es increíble. Y la geografía mismo, como te decía, la parte de Chota es la parte desértica, de ahí tienes los páramos, que son otro mundo, y páramos escondidos, por ejemplo, de Pimampiro para arriba. Hay unas lagunas escondidas, no solo la de Puruanta, sino también el Palmar, hay otras lagunas hermosísimas. Algún día yo te escuché que decías que Imbabura tiene 45 lagos. Tiene bastantes lagunas. Yo hasta puse nombre. Les bautizaste. Sí, porque ni siquiera en los mapas topográficos militares, que son los más detallados, tenían nombre. Entonces yo para explorar, yo me sabía ir a Quito o en Tuñaña, que también tenía ciertos mapas en la librería. Compraba, y entonces estos mapas topográficos eran los más precisos y veía las lagunas pero no tenían nombre. Entonces cuando me dediqué a investigar lagunas, que me fue durante bastantes años, me iba solito por el Llanaurco, por Priñán, un montón de lugares, a buscar estas lagunas en los mapas y no tenían nombre. Entonces ahí les puse trillizas, les puse gemelos, les puse algunos nombres, algunas pequeñas, ¿no? Entonces sí, hice una investigación bien interesante de las lagunas. Me iba a dormir solito a las lagunas, inclusive, a acampar solito muchas veces. Entonces, Imbabura, no exageramos al decir que Imbabura cuenta con un registro fotográfico que tú tienes, que tú salvaguardas. Sí, tengo un registro de miles de Digo miles. Salvaguardar porque sabemos que vivimos en épocas, en tiempos, bueno, siempre creo que fue así, pero particularmente ahora se está impulsando el extractivismo, o sea, cada vez la sociedad, la humanidad necesita más y más y más materias primas, y esas materias primas están en estos sitios naturales. Especialmente en Imbabura. Muy pronto, varias de los sitios que tú fotografiaste intactos, dentro de poco ya no van a estar, o van a estar alterados. A eso me refiero con salvaguardar, ¿no? Sí, es verdad. Mucho. Más bien, pues hay que reciclar, no botar basura, por favor, no boten basura, reciclemos. Sí, hay muchas cosas que no hace falta seguir explotando porque ya hay, pero siempre es el consumismo o esa forma de comodidad y tratar de sacar rápido y aprovecharse de unos pocos, porque las poblaciones, los que donde viven usualmente son los que les dan nuestras migajas y se llevan al exterior o se llevan aquí gobiernos o qué sé yo. Pero sí es verdad, Imbabura especialmente tiene bastantes minerales y todo eso. Es privilegiado de lo que sabemos. Sí. Están yo pienso que los gobernantes, ¿no es cierto?, en esta línea, en este limbo de decidir qué es más importante. La vida y la naturaleza como tal, que nos provee vida, con todos sus elementos, las materias primas para vender y tener los recursos que necesitamos para estar desarrollados. Sí, hay que buscar un equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Porque a veces, si ya reciclas cierta cantidad de cosas, ya no necesitarías.
sacar o extraer, porque ya hay cosas, pero es la cosa que quieren extraer para ganarse nomás. Eso para Pero de ahí de ahí todos somos parte de esto. También hay que ser también consciente que tenemos nuestros celulares, tenemos otras cosas y todos esos son hechos con elementos que se extraen, ¿no? Pero ahora sí hay un control y se recicla, entonces ya no había necesidad de extraer tanto, porque ya hay, ya. O sea, el planeta ya tiene cosas. O sea, ya se reciclan todas las cosas que hay, no hacía falta, pero hay ambiciones también detrás, ¿no? Entonces, pero de ahí es necesario, como te digo, o sea, las minas también a veces son necesarias, a veces que pensamos, no, pero a veces sí son cosas, porque si no, y el que diga que no, tendría que irse a vivir a una cueva y no depender de toda la tecnología y todas las cosas que uno está viviendo y necesitando, ¿no? Que en el caso nuestro, como te digo, ¿quién no tiene un celular? Ve. Algo cayó por ahí. Hablando ahí. Aprovechemos para que los técnicos nos pongan los mensajitos, comentarios que están llegando, por favor. Fotógrafos ecuatorianos, saludos y felicitaciones a nuestro socio, el fotógrafo ibarreño Robert Gibson, que nos invita a conocer Imbabura a través de su lente. Gracias. Sí, somos parte de la Sociedad de Fotógrafos Ecuatorianos también. Sí, saludos a Gina, que es la presidenta, y a todos los amigos fotógrafos del Ecuador. Gracias. Bueno, vamos ya sobre el tiempo, así que vamos ahora a conversar de tu último proyecto, tu última faceta en este momento. Robert empieza a hacerse su camino como influencer en YouTube, en Facebook y otras redes sociales. Cuéntanos. Sí, la vida se está yendo por allá, porque como les contaba antes, no me gustaba a mí salir en fotos ni en videos casi. Me gustaba filmar y hacer las fotos, pero no salir. Pero últimamente he tenido una chispa divina o algo, no sé, algo se prendió. Algo se prendió y me doy cuenta que cuando uno está comunicándose directamente con el público, con la gente en los videos y ser súper espontáneo con los celulares, más que nada con el celular creo que nos da esa facilidad de poder filmar. Yo filmo bastante con mi celular, entonces voy a los mercados, voy a los lugares y estoy filmando porque me gusta, ¿no? No lo he hecho, no lo he pensado como algo que voy a hacer como una profesión o alguna cosa. Simplemente estoy filmando porque me gusta filmar y ahora estoy conversando. Entonces digo, ve, estoy comiendo una fritada, estoy aquí en los manglares, estoy en algún lugar y estoy filmándome, ¿no? Y empecé a subir videos sobre eso y veo que la gente le ha gustado, ha reaccionado. Y entonces hay un contacto humano. Entonces digo, qué chévere que está esto, ¿no? Entonces cojo el celular y me empiezo a filmar y me como un ají, ve, aquí estamos con un ají comiendo. Entonces, hay la parte humana, hay el contacto humano en esta cuestión de filmarse. Entonces, estoy feliz ahora con esta nueva, como te digo, siempre estoy descubriendo. Sí, es algo nuevo, tengo que anotar algo nomás de las profesiones que he hecho, de las mismas profesiones que tengo, ya puedo anotar uno más ya, de salir en los videos y todo, y compartir y conversar. Y entonces, sí, me parece chévere. Y recuerden que Robert es apasionado. A lo que le entró, se va a fondo, investiga, profundiza, perfecciona. Y hasta que eso no sucede, no deja. Así que un pasito más para en su tarea de comunicar, de acercarse a la gente. Les tenemos la buena nueva aquí en APAC TV de que Robert Gibson, con su programa Bitácoras de Viaje, ahí acabamos de ver su animación que está súper dinámica, se junta a la familia de APAC TV y Robert, vas a estar también publicando tus videos aquí. Cuéntanos un poquito. Sí, está súper interesante. Es una nueva faceta que vamos a hacer junto a ustedes y gracias también por la invitación. Como justo ahorita es lo que vamos a decir, es una primicia que estábamos ahí y vamos a sacar nuevas documentales aquí en APAC TV para que nos puedan ver. Entonces yo estoy feliz de la vida, algo que nunca pensé, y a veces la vida se da, ¿no? Cuando uno quiere compartir experiencias, historias o simplemente compartir la vida de uno mismo, y se va a dar aquí el canal. Entonces vamos a estar sacando unos programas aquí con ustedes, ¿no? Las bitácoras de viaje, entonces vamos a sacar de comida, vamos a sacar de los viajes, de entrevistas, de montañas, de un montón de cosas súper
interesantes. Entonces ya estamos trabajando ya para que sigan aquí en APAC TV, en el Facebook, ¿no? Con todas las informaciones que les van a pasar. Vamos a estar ya, estamos trabajando, entonces estamos contentos. Esa era parte de la noticia. Sí, parte de la noticia. Y también ustedes, hay un comentario. Gabriel Fernando Revelo. Sí, don Gabriel, a los tiempos oigo de usted. Dice, la fotografía, una de mis amantes que me permiten recorrer el Ecuador entero. Muchos saludos a todos ustedes en esta bella y apasionada profesión. Sí, saludos, Gabriel. Sí, es hermoso la fotografía, porque la fotografía es compartir. Fotógrafo y eso es lo que me está gustando del ese. video ahora, porque ahora yo la foto como fotógrafo solo tomas la imagen, pero en el video ya incorporas movimiento, incorporas sonidos, incorporas un montón de cosas súper interesantes. Y como les digo, con el celular estoy feliz. Con el celular yo estoy filmando todo. y en una calidad súper buena. Eso. Hasta en 4K se puede filmar. Entonces no hay que complicarse. Nunca se dejen llevar por las marcas ni por tamaños grandes que tiene que ser un camarón. No. La creatividad y la espontaneidad es ante todo. Y no complicarse. Y ese es el estilo de las redes sociales, Sí, ¿no? No complicarse. Exacto, y con el celular estoy feliz. La gente dice, ¿cómo voy a hacer foto con el celular? Digo, si yo tomo una foto con el celular y con la cámara y le pongo en redes sociales, no van a saber la diferencia. Ajá. No van a saber la diferencia. Entonces no necesitas, la cosa es espontaneidad y la creatividad y hacerlo. Entonces, estoy feliz. Robert, ¿desde cuándo sale el programa? Contémosles. ¿Desde cuándo sale el programa? ¿En qué horario? ¿Por qué escogiste ese horario? Y hacer una invitación al público para que nos está mirando, para que te sigan en tu red social, pero en APAC TV también. Sí, en APAC TV vamos a sacar cada jueves. Creo que va a estar a las 7, 8 de la noche. A las 8 de la noche. Sí, a las 8 de la noche todos los jueves para que nos vean. Escogimos más o menos 8 de la noche porque la gente ya sale de su trabajo, ya están más relajados, ya comieron, entonces ya pueden tener un tiempo para aprender algo sobre de cultura, porque va a ser programas culturales que pueden ver los niños. Entonces, muchas cosas interesantes, turismo, cultura, fotografía, videos, gastronomía. Y como les digo, la hora va a ser interesante todos los jueves a las 8 de la noche en APAC TV por el Facebook para que nos vean ahí y nos sigan. Y un plus muy interesante es que Robert, como es también hablas inglés, ¿no es cierto? Sí. Y pensando en que hay una comunidad extranjera que habla inglés aquí en nuestra provincia, también les va a dar sus traducciones en inglés, ¿no? Yeah, that's what we're going to do. So if you talk English and you want to know things about Ecuador, about tourism, the mountains and all that, there's going to be some things I want to talk in English, not everything, but so you can hang on. And if you want to learn a little bit of English too, how the pronunciations and all that stuff, we'll be talking some stuff in English. So it's going to be in Spanish and English, some of it. So check us out in APAC TV every Thursday at 8 o'clock at night. Check us out. Sí, Imbabura tiene muchos lugares increíbles, bonitos, naturales, culturales, espirituales, ¿no? Que ustedes pueden conocer. Háganlo a través del programa Bitácoras de Viaje con Robert Gibson. Y si se quedó picado porque el tiempo es corto, ¿no es cierto?, en los videos, usted puede venir y visitar la provincia de Imbabura y conocer personalmente y a fondo todos estos sitios que nos va a mostrar Robert en su Bitácoras de Viaje. Sí, y no solamente va a ser Imbabura, va a ser también otras partes del Ecuador y también vamos a viajar a otras partes de otros países también, que también es interesante conocer, por ejemplo, las ruinas mayas. También estuve por allá buscando ajíes y la cultura maya y la cultura mexicana también. Vamos a ir a otros lugares también. Entonces va a ser una mezcla de Ecuador, de Imbabura, de donde nos lleve la vida en general. Entonces, entrevistas también, queremos también entrevistar a personas que hacen cosas interesantes. Entonces, it's going to be really good. You got to check us out. Bueno, con esta buena nueva nos tenemos que despedir. ¿Quieres dejar un mensaje, despedirte, por favor? Y ya. Sí, es un gusto poder estar aquí. Y vamos a trabajar y hacer un montón de cosas y seguir haciendo las cosas con cariño, con pasión, con gusto, porque yo creo que en la vida uno tiene que hacer las cosas con gusto y compartir. Lo más bonito creo que es compartir las cosas. Por eso hago los videos, hago las fotos, porque quiero compartir
lo que uno ve, lo que uno siente, las culturas, las gentes, las tradiciones. Entonces me parece algo súper, súper chévere el compartir en la vida cualquier cosa que se tiene, una sonrisa a veces no es cosas económicas, también tienen que olvidarse de eso, no, también es la presencia de las personas, el tiempo que uno dedica, el tiempo es lo más preciado que tenemos. Entonces si podemos dar nuestro tiempo, es lo máximo, entonces, y es bonito poder, y más que nada compartir los lugares, las cosas, como decíamos aquí en Imbabura, los tantos temas que se va a cubrir, y hacerlo con pasión y cariño. Y muchas gracias también por el espacio que me están dando. Sí, y quería decir también Kayakama, creo que ya es el último ya. Quiero también aprender eso, también quiero aprender un poco de lo que es el lenguaje de acá. Estoy cachando algunas cosas, bueno, la raya, chachay. Las cosas típicas del Yanaur, que bueno, nombre así que estoy aprendiendo, que también quisiera también transmitir todas esas cosas. Sí, ya le vamos a ir dando clasecitas de quichua. Sí, para gracias, que, necesito. Sí, les incorpore frases quichuas. Sí. Ahí hay más mensajitos. Nosotros ya nos íbamos, pero ahí hay mensajes que no podemos dejar de leer, ¿ya? Gabriel Fernando Revelo dice, ya llegó el Paucar. Muchas gracias. Había otro mensajito por ahí. José de Jesús García Muñoz, la provincia de Imbabura es la comarca muy hermosa del Ecuador que vale la pena visitar, linda gente, muy trabajadora, muy buena atención al visitante. En la hermosa ciudad de Otavalo encontramos a la comunidad muy autóctona, defensora de su raza y costumbres ancestrales. Se destaca la seguridad y paz que se disfruta. Las aguas termales son lugares inolvidables. Para disfrutar en familia. Les aseguro que pasarán de lo lindo porque lo he disfrutado con mi familia. ¿Verdad? Excelentes lugares para crear preciosas fotos. ¿Verdad es? Ya nos estamos quedando totalmente ciegos, Robert, estamos Toca así. tantear. Sí, bueno, la pantalla está un poquito lejos y nos cuesta leer. Bueno, entonces ahora sí, no dejen de ver Bitácoras de Viaje el próximo jueves. Jueves es mañana. Mañana vamos a tener nuestro primer capítulo que nos presenta Robert Gibson. Entonces, a las 8 de la noche, aquí en APAC TV. Con esto me despido. Muchas gracias por su atención. Que la pasen bien. Shukpun Yakama. Gracias. Chao, chao. Abrazos. Que tengan un buen día. Disfruten. La Tulpa. Diálogo intercultural e intergeneracional.